Hola, buenos días. Ahora sí. En la sesión de hoy y repasando un poco lo que tiene que ver con la clase anterior, vimos, si recuerdan, lo que tenía que ver con el punto de equilibrio, el equilibrio en el mercado, desde el punto de vista numérico, ¿no? Cómo calculábamos el número del el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio numéricamente, y para ello teníamos que tener una función de oferta y una función de demanda, en el cual podemos ver cómo se junta la oferta y la demanda, lo que explicaba Adam Smith, que hay una mano invisible. Bueno, ahí está la famosa mano invisible, que junta la oferta con la demanda, ¿ya? Al respecto, voy a aprovechar de enviar y de presentar un pequeño ejercicio de repaso, para recordar esto. Aquí voy a presentar mi pantalla, ahora una ventana. No va por acá, va por acá. Este que está acá. Acá voy a abrir ese y abrir este otro que está acá. Ya. Presentar una ventana. Creo que compartir. Ejercicio. Espero que ya haya cargado la presentación. Recuerden que yo en este momento estoy viendo mi pantalla y no veo mucho el chat. Tristán, bienvenido. Estamos haciendo un pequeño repaso de lo que fue la clase pasada. Para ello, tenemos el siguiente ejercicio. El mercado del terremoto con arto pipeño se caracteriza por las siguientes funciones de oferta y demanda, donde la función de oferta dice que Q igual a 150P menos 300. Profe, dígame. Se ve el PPT nomás y se ve la diapositiva, la primera diapositiva. Ya. Vamos. ¿La cual? ¿La que dice ejercicio de oferta y demanda? Sí, esa se ve nomás. Ya. Y ahora. Ahí. Y ahora se ve el mercado. Ve ejercicio de oferta y demanda. Ahí está. Sí. El mercado del terremoto con arto pipeño. Sí, bien real. Se caracteriza por las siguientes funciones de oferta y demanda. Tal función de oferta es 150P menos 300, y la función de demanda, que la cantidad es igual a 62.700 menos P. Se pide graficar, B, calcular el punto de equilibrio e interpretar. La letra C la vamos a dejar para el final de la clase, ¿ya? Miren, de partida podemos reconocer la función de oferta porque este ítem que dice 150P está positivo, bueno, este otro está negativo. En cambio aquí, en la función de demanda, la P es negativa. En la oferta la P es positiva porque la función de oferta tiene característica ascendente, y la P es negativa en la demanda porque tiene características descendentes. Veamos cómo se resuelve este ejercicio. Primero, empezamos por encontrar, como dice aquí, los puntos en la curva donde cortan los ejes en el gráfico. Para eso, recuerda que hacíamos una tabla de valores. Veamos la función de oferta, ¿ya? Primero, si P se hace 0, por lo tanto, Q va a valer, uno reemplaza el 0 donde vale P, y tiene 150 por 0, 0, 300, baja solito. Por lo tanto, Q vale menos 300, ¿ya? Aquí, en este globo, dice que cuando P vale 0, entonces Q vale menos 300. Si Q vale 0, se reemplaza el valor de Q, que está acá arriba, 0, ¿ok? El 300 pasa para el otro lado de la ecuación con signo positivo, y nos queda que P va a valer 2, ¿ya? Está claro el procedimiento de cómo encontrar los puntos donde la función de oferta corta a los ejes P y Q. Sí, profe. Vale, excelente. Vamos entonces ahora con la función de demanda.
Hacemos la misma tabla de datos y P vale 0. Entonces, hacemos el mismo procedimiento, reemplazamos el valor de P como un 0, Q vale 62.700, y vamos a hacer lo mismo con si Q vale 0, entonces reemplazo donde vale Q igual 0, paso para la P para el otro lado, y me queda que P vale 62.700 si Q vale 0. De estas tablas de datos, insisto, si P vale 0, Q vale tanto, si Q vale 0, P vale 62.700. ¿Ya? Ya tenemos estos dos puntos. Ya 0, el punto este que está 0 menos 300 y 2,0 de la oferta, y la demanda 0, 62.700 y 62.700 y 0, y los ubicamos en el gráfico. ¿Ya? La P va en el eje vertical y la Q va en el eje horizontal. No lo vayan a olvidar. Precio para arriba, cantidad abajo. Esto es al revés de habitualmente en las gráficas del resto de la ingeniería. En el resto de la ingeniería hubiéramos visto los ejes cambiados, pero bueno, ahí vamos más adelante a explicar el porqué. Tenemos este punto, 0, menos 300, es decir, si P vale 0, síganme el mouse, si P vale 0, Q vale menos 300, y ahí gráfico el punto. Luego tengo 2,0, si P vale 2, P vale 2. Luego, si Q vale 0, P vale 2. ¿Ya? Luego, dice acá, y aquí tengo la curva de oferta. Bueno, junto los dos puntos y prolongo. Luego, si P vale 0, P vale 0, Q vale 62.700, tendría un punto por acá. Y si Q vale 0, Q vale 0, P vale 62.700, el otro punto por acá. Uno los puntos, y tengo la gráfica de la curva de demanda. ¿Hasta ahí alguna duda de cómo graficar? Vamos bien. Todo bien. Le puse harto talento para hacer este famoso PPT. A ver, parece que alguien usa algún comentario. A ver qué dice el chat. Dice, gracias Tintán. Continúa. Ya. Dice. Como sabemos que en la economía no hay precios negativos ni cantidades negativas, excepto situaciones actuales pandémicas, como el petróleo, se procede a eliminar la porción negativa de la curva de oferta. Es decir, la curva de oferta, como vemos, estos dos puntos que tengo graficados acá, simplemente sirven para poder graficar, sirven de aquí hasta acá y prolongo. Esa es la idea, ¿ya? Simplemente para prolongar. Luego se elimina esa porción negativa en rojo. Continuamos. Ahora que ya tenemos la unión del punto de la oferta con la demanda, pasamos a encontrar el punto de equilibrio, ¿ya? Donde encontramos el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. ¿Ya? Ese es el punto de equilibrio que contiene estos dos valores. Ahora se procede a resolver con un sistema de ecuaciones donde igualamos la función de oferta con la función de demanda. Para ello agrupamos los términos semejantes a cada lado. Entonces, la P lo voy a juntar a la izquierda y el número 300 lo junto a la derecha. Al pasar las variables o los valores a distintos lados de la ecuación, a recordar cambiar los signos. ¿Ya? Por lo tanto, está el mouse aquí. Esta P, que estaba negativa, pasa a positiva, y el 300, que estaba negativo, pasa a positivo. ¿Ya? 150 más 150p más p me da 151p. 62.700 más 300,
me da 63.000. Divido todo por 151 y me queda que P vale 417,22. Ya. Ahora bien, ya que tenemos el P, el precio, ¿qué significa este P 417,22? Significa que el precio al cual se transa el terremoto son 417 pesos por cada unidad. Se reemplaza este precio o en la función de oferta o en la función de demanda. ¿Ya? Tengo 150p, esta p lo reemplazo por este valor que está acá arriba y me queda esta expresión, 150 por 417 menos 300. Y tengo que la cantidad son 62.282,78. ¿Ya? Si esto si lo reemplazo en la oferta. Si lo hubiera reemplazado en la demanda, el procedimiento es el mismo. Escogí la oferta porque para partir por alguna situación. Entonces, si P vale 417, reemplazo acá y me queda lo mismo. ¿Ya? Ojo que estos valores tienen que dar el mismo resultado en ambas ecuaciones. ¿Ya? ¿Cómo se interpreta este valor? Se interpreta que en el mercado se transan 62.282 unidades de helado de piña, terremoto, 62.000 vasos de terremoto a 417 pesos cada uno. ¿Ya? Eso significa. Muy bien. ¿Dónde está? Me perdí. Ok. Preguntas, consultas. Recuerden que el chat está abierto. No, profe, todo bien. Al menos yo. Bien. ¿Tristán algún comentario? Usted le pega a las matemáticas también, así que pues, creo que debería haber entendido. Súper. Constantino también parece que está enchufado acá en la materia. Gracias. Oye, ahora veamos el beneficio que tiene el mercado o que asume el mercado respecto de esta situación. Mire, volviendo al ejercicio acá, ya voy a mostrar esta. Ay, no estoy mostrando nada. Vamos aquí, presentar una ventana, la ventana que estamos viendo acá, compartir. Acá, a ver si lo agrando un poco. ¿Se ve? Ya. Aquí hay una cuestión. En este caso, y en todos los casos que vamos a analizar, veremos que aquí podemos ver si esta es la curva de demanda, insisto, ¿ya? Si alguien, ¿no es cierto? Hay alguien que está dispuesto a pagar 62.699, pero paga 417. Por lo tanto, se ahorra toda esta diferencia. Hay alguien que está dispuesto a pagar 6.298, pero paga 417 y se ahorra esa diferencia. Y el de al lado se ahorra esa diferencia. Hasta el que está aquí cerquita, que se ahorra un centavo, un peso, 10 pesos, 30, 40, 100, 200, 300, 400, hasta hay alguien que se ahorra la diferencia que hay de aquí hasta acá. ¿Ya? Todos estos ahorros que se producen desde la curva de demanda hasta el precio de equilibrio es el beneficio que le produce el mercado a los consumidores. ¿Ya? A este triangulito que está aquí le vamos a llamar excedente del consumidor. Esta suma de ahorros está dada por el área de este triángulo que está acá arriba. Le vamos a llamar
excedente del consumidor. Voy, puedo ahí mostrar. ¿Ya? Excedente del consumo. Luego, desde el punto de vista de los productores, hay alguien que está dispuesto a cobrar 2 pesos, o 2,01, el mínimo, ¿no? Y cobra 4,17, por lo tanto se ahorra 415, o sea, gana más de lo esperado, 415 pesos. Acá hay alguien que está dispuesto a cobrar 3 pesos, por lo tanto gana 414 pesos de más. Y así sucesivamente cada uno de los productores que está al lado hasta alguien que gana 1 centavo más de lo esperado. Esta sección de acá abajo la vamos a llamar excedente de los productores. ¿Ya? A ver si inserto excedente de los productores. Disculpen, ¿se ve ahí algo o no? Los triángulos azules y verdes. Ahora sí. Ya, gracias. Entonces, al área verde el excedente del consumidor y al área azul excedente del productor. Y como en esta sociedad solamente actúan los consumidores y los productores, todavía no entra aquí el Estado, no entran los subsidios, no entra el impuesto, ya. Vamos a llamar a la suma del triángulo verde y del triángulo azul, ya, la suma del triángulo verde y del triángulo azul, vamos a llamar el beneficio de la sociedad. Beneficio beneficio de la sociedad. Esto que es igual a el excedente del consumidor más el excedente del productor. ¿Vamos? Es decir, este mercado, ¿qué beneficio le provoca? Ahora aquí uno puede analizar si el beneficio es harto o es poco, ya eso es política, ¿no es cierto? Porque es el que yo creo que es mucho o yo creo que es poco. Es un tema político, no un tema económico, digamos, sería una afirmación normativa, no positiva. ¿Vale? Si esto es mucho o es poco, es una afirmación normativa, es lo que yo creo. Entonces puede ser mejor que otro, peor que otro, eso vendría siendo positivo. Pero que esto sea mucho o poco, no lo sabemos. ¿Vale? Ya. ¿Cómo se calcula entonces el beneficio que obtiene el mercado? El beneficio que obtiene el mercado en este mercado, en estas condiciones. Ya, veamos. Ahora, para calcular los excedentes, vamos a ir viendo el PPT. ¿Ya? Tenemos esta situación, lo que queremos calcular es el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Ya? El excedente del consumidor va a ser, recordemos, este triángulo que está dado, el área del triángulo que está dado por la base, multiplicado por la altura, dividido en 2. Recuerde que el área del triángulo es base por altura partido por 2. Ya, voy a volver atrás. Ya, aquí. Ya, el excedente del consumidor. Ya. Ay, ya me quedé pegado. Aquí hay aquí hay un error en un número, a ver. Un número. Aquí hay un error. 14.283. 83. Y acá. 183. Ahí.
Ahora sí va a presentar. Ya. Ok. 6.283. El área del triángulo, base por altura partido por 2. La base vale 6.283. La altura 6.270 menos 417, 6.272, 283. El excedente del consumidor, aquí está, 62.283, ya, da 1.939.586.044. Repito, ¿no? ¿Todo bien? Vale. El área de abajo, el excedente del productor, ya. Desde 0 hasta 62.283, la base es esa. La altura es desde 2 a 417, 415. 62 por 415 da 1.303.722. El excedente del productor son 1.303.722 pesos. Son pesos. El anterior también es pesos. Luego se debe sumar el beneficio de la sociedad sumando el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Ya? El excedente del consumidor, el excedente del productor, que es 1.900.000 y tanto, o sea, 1.900 y tantos millones más 1.303.000, ese es el beneficio de la sociedad, la suma de ambos. Bueno, ¿ok? Sí. Una respuesta sería adecuada la siguiente, ¿no? En el mercado del terremoto, el precio es de 4.17 por cada vaso. Este mercado está mal este valor, 62.000 y tanto. Este valor tengo que corregirlo. Era el anterior, el excedente del consumidor, este número grande, el excedente del productor, 1.303.000. El valor aquí es 62.283. 62.283. 83. Y acá es 62.283. Ahí sí. Vamos. Guardar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Dos preguntas? ¿Consultas? ¿No? No. Bueno. Eso es lo que tiene que ver con el excedente del consumidor. Tengo otro por ahí, otro papel bonito. Voy a contacto. Mira que diga el chat. Bueno, el chat está calladito. ¿Quieren hacer otro ejercicio? Ya, pues. Ya, pues. Ya. ¿Por qué no? Quiero hacer agua al pescado. Pero esto lo hacen ustedes, pues. Por ¿Se supuesto. acuerdan del ejercicio de las empanadas? ¿Se acuerdan del ejercicio de las empanadas? Sí, sí. ¿Lo tienen a mano? ¿Quién? Constantino, Cristal, ¿lo tienen por ahí a mano? Sí, yo al menos lo acabo de abrir. Ya. Sí, estupendo. Cristal, ¿lo tiene por ahí a mano? Excelente. Ya. Calcule el excedente del consumidor, calcule el excedente del productor, calcule el beneficio de la sociedad de aquellos.
Yo voy a abrir por mientras un Excel para ir desarrollando el mismo, ¿no? ¿Dónde diablo tenía? Material de impuestos no, ejercicio excelente y no tampoco. Planilla de Excel, ¿este puede ser? ¿En qué quedamos, profe? En calcular el, perdón, en calcular el, ¿cómo se llama? Calcular el excedente del consumidor, el excedente del productor y el beneficio de la sociedad. En las empanadas. En las empanadas, a ver, las ecuaciones que yo a mano son: la función de oferta es Q igual a P menos 100 y Q igual, y la función de demanda es Q igual a 1500 menos P. No sé si ustedes tienen la misma. Ya. ¿Sí o no? No, un segundito, ahí está. 800. Donde el precio de equilibrio era 800 y la cantidad de equilibrio era 700, Sí. ¿o no? ¿Sí? Sí, tengo hecho ya el ejercicio, solo para calcularlo. Ya. Voy a presentar. Bueno, para los que andan perdidos, chiquillos, bueno, Justiniano, Constantino, Tristán, a ver, tengo dudas. Cancelar. Acá, ¿qué dicen? Ah, ya, sí, sí, también. Ven. ¿Listo, chicos? ¿Da el mismo resultado, profe? Sí, da el mismo resultado.
y al final terminaría siendo 45, 490. Correcto, sí. 490.000 es el beneficio social. Ya. ¿Están viendo mi Excel? Sí. Sí, se ve. Excelente, ya. Entonces aquí tengo la función de oferta de P menos 100 y la función de demanda 1500 menos P. Tengo acá el gráfico, ¿ya? Donde está el excedente, el precio de equilibrio es 800, la cantidad de equilibrio es 700, el excedente del consumidor 245.000, está muy chiquitito, 245.000 y el beneficio de la sociedad 490.000. Okay. Gráficamente eso. Pregunta. Tenemos una serie de datos que vimos recién. Lo interesante es poder interpretarlo. ¿Qué significa cada valor? Por ejemplo, ¿qué significa este 1500? Este 1500 es el precio máximo que están dispuestos a pagar los compradores. Este 1500 que está acá abajo, es la cantidad máxima que estarían dispuestos a consumir los consumidores, los compradores. ¿Ya? El precio de 100, que está acá abajo, ese que junta la curva de oferta, es el precio mínimo que están dispuestos a vender los vendedores, la oferta, ¿ya? El precio mínimo al cual se vende el bien, la empanada, 100, ¿ya? El 800 es el precio al cual se vende y 700 es la cantidad de empanadas que se venden, ¿ya? 245.000 pesos es el beneficio que obtienen los consumidores, 245.000 pesos es el beneficio que obtienen los vendedores, y en suma, todo el excedente del consumidor más el excedente del productor son 490.000 pesos. ¿Estamos? ¿Dudas? No hay dudas. Espero que hayan llegado más o menos a lo mismo. Bien, súper bien. Al final de la clase les voy a dejar algunos ejercicios de tarea. Voy a ver si puedo copiar esto. No, acá. Puedo copiar. Acá. Muy bien. ¿Dónde se lo hice? Allá. De acá. Tengo acá nuestro gráfico. Aquí. Se lo voy a pegar acá. Lo pueden trabajar y pueden entender. Ahora vamos a ver el tema de precios máximos y precios mínimos. Precios máximos y precios mínimos. Pongan atención. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hubiera algún capo de la mafia que decide establecer un precio máximo o un precio mínimo para el mercado? Está claro que podríamos decir que esto es un mercado de equilibrio y la fuerza de la oferta y la demanda funcionan libremente, nadie puede influir en el precio, el producto es homogéneo, y viene un mafioso y dice, no, aquí, por ejemplo, en este mercado de las empanadas, vamos a poner un precio máximo y un precio mínimo. Por ejemplo, decir aquí a
resulta que aquí vamos a poner un precio máximo. Poner aquí contorno de la forma rojo y vamos a poner bien grueso, grosor grueso, 1000. ¿Ya? Primero, ¿qué sucede si solamente se puede cobrar desde 1000 pesos hacia abajo? Que este fuera el precio máximo. Si este es el precio máximo, sí, el precio máximo es igual a 1000. Pregunta, ¿cuál es el efecto? O Aquí sea, se pierde se pierde un montón de consumidores, también eh, la oferta también bajaría bastante porque ¿sí? finalmente está interviniendo en cómo la gente quiere hacer sus cosas. Ya, ok, ese es su punto de vista. Mire, fíjese que si se dice que el precio máximo es 1000, ¿cuánto se cobra en este mercado? 800. ¿Hay algún problema? Ninguno, ninguno. Es como si yo le dijera, ¿sabe qué? El precio del pan en Chile se va a fijar como precio máximo en 5 lucas, el kilo pan. Y la panadería se van a mirar, tipo yo cobro 1000, 2000, 1500, 1008, 1006. No hay ningún efecto. No, Si el precio máximo, si el precio máximo se fija sobre el equilibrio, entonces no hay efecto. No hay ningún efecto. ¿Ok? Eso es lo importante, tener claro. Si el precio máximo se fija sobre el equilibrio, no hay ningún efecto. ¿Ya? Ahora, si se dice que el precio mínimo es 1000, es decir, se puede cobrar de 1000 para arriba, el precio mínimo es 1000, entonces quiere decir que hoy día se cobran, en este mercado se cobran 800 pesos. ¿Qué pasa si subimos el precio? Ahí hay un efecto. ¿Ya? Entonces aquí vamos a insertar una rayita para que se den cuenta de qué pasa. ¿Ya? Por acá. La curva de demanda que está demostrada por la línea verde, a 1000 pesos va a consumir esta cantidad. ¿Ya? Y la curva de oferta quiere producir esta otra cantidad. Por ahí. ¿Ya? Luego acá tenemos un diferencial importante. Aquí con esto. Por ahí, aquí, a anotar. Ahí. Eso que tengo aquí. Y eso, que si se darán cuenta, que por el gráfico, algo pasó con el gráfico. ¿Ya? Esta diferencia resulta que si el precio mínimo es 1000, se puede cobrar de aquí para arriba, es decir, solamente estos consumidores van a poder consumir y estos productores quieren producir. ¿Ya? Esta va a ser la nueva cantidad demandada. La demanda con el tope del precio, esta va a ser la nueva cantidad demandada y esta va a ser la nueva cantidad ofrecida. Es decir, los productores van a ofrecer más de lo que los consumidores pueden consumir a ese precio.
A este diferencial le vamos a llamar exceso de oferta. De oferta. Aquí insertar un mono que formar un cuadro de texto. Voy a llamar entonces exceso de oferta. ¿Dudas? ¿Preguntamiento? Ninguno. No. Compañeros. ¿Qué ocurre en el caso con el ¿qué ocurre en ese caso con el beneficio de la sociedad? Con los beneficios de la sociedad, veamos. Déjenme ponerme aquí más. Resulta que el beneficio de la sociedad se produce un temazo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuánto se va a consumir efectivamente? Se va a consumir hasta acá nomás. Hasta el punto donde la gente puede comprar, ¿ya? Se pierde todo este triángulo que vemos por acá. Esto se produce una pérdida y hay un desequilibrio. Normalmente esto debería tender al equilibrio, ¿ya? Obviamente que se va a contraer la oferta y va a buscar el ajuste de nuevo hacia el equilibrio. Pero evidentemente que hay un tema que se pierde, se pierde mucho, ¿no? A ver si puedo girar esta cosa aquí. ¿Cómo la giro? Pero gira aquí. Entonces el mercado llegaría solamente hasta acá, perdiéndose ese triangulito que está por ahí. ¿Ya? El mercado se achica. Entonces hay una situación de exceso de demanda, de oferta, en el que los oferentes quieren producir más de lo que los consumidores pueden consumir al nuevo precio. ¿Cuánto es este exceso de oferta que se produce? Se tiene que reemplazar las funciones, los mismos valores, ¿ya? Tengo que Q es igual a la función de oferta, dice que es Q igual a P menos 100 y la función de demanda dice que es demanda Q igual a 1500 menos P. Si P vale 1000, P vale 1000, P es igual a 1000, entonces la cantidad ofrecida va a ser igual a 1000 menos 100, pues va a ser igual a 900. Y la cantidad demandada es igual a 1500 menos 1000 igual a 1000. Esto es igual a 500. Por lo tanto, el exceso de oferta va a ser igual a 400 unidades. Estas ofertas son 400 unidades. Tristán, ¿explica cuál es el efecto? Ya se pierden 400 unidades. Exceso de oferta. Estupendo. Estupendo. Justiniano, ¿cuál es la duda? ¿En qué está pensando? No, estoy analizando. Ya. ¿Cuándo se produce este caso? ¿Cuándo podemos ver que encontramos un precio
máximo que pudiera estar sobre el equilibrio, habitualmente no. O bien, cuando se fija, cuando hemos visto que han fijado un precio, por ejemplo, este caso un precio mínimo, fijar un precio mínimo. Vemos el salario es el precio del trabajo. Usted está dispuesto a trabajar por un cierto precio. Y el Estado a través del Poder Legislativo, a través de la ley, establece el precio del... el Estado fija el precio del salario desde ahí para arriba. Es decir, no se puede pagar menos de 300.000 pesos, no sé cuánto, el salario mínimo por ahí está, 300 y algo. ¿Ya? Profe, Dígame. estoy pensando, ¿ese exceso de oferta se puede ver en el gráfico o no? Claro, la distancia que está desde aquí hasta acá, desde la lista roja. ¿Ya? Desde el exceso desde la parte de la demanda hasta la de la oferta. Claro, desde donde se cruza. A ver, Pero vamos ahí hay 500 unidades de exceso. a ver. Hagámoslo un poquito más preciso si quiere. Bueno, aquí está el 1000. El 1000 está más acá, ¿se fijan? El 1000 está un poquito más a la derecha. Obviamente aquí las imprecisiones de las rayas no me dan para poner la precisión numérica. No, Ese es el tema. entonces lo que usted hizo fue reemplazar el 1000 en... Y reemplacé el 1000 en la función de oferta y en la función de demanda. como P. Claro, porque el precio lo conozco. El precio me lo dice el Estado. Claro, ¿Sabe claro, qué? claro. La empanada usted tiene que cobrar 1.000 pesos porque la empanada es dañina para la salud. El Ministerio de Salud dice que hay que poner un poquito más cara la empanada. Ya, ok. Entonces la oferta dice que a 1.000 pesos, a 1.000 pesos quiero vender 900 empanadas, pero la demanda de 1.000 pesos va a consumir 500. Se produce entonces un exceso de oferta de 400 unidades. Sí, sí, entendí. ¿Ya? Unidades. Ya. ¿Ya? Porque la oferta es mayor que la cantidad ofrecida, es mayor que la cantidad demandada. La cantidad ofrecida, Q sub S, es mayor que la cantidad demandada, Q sub D. Veamos caso inverso. Caso inverso. ¿Qué pasa si el gobierno, por ejemplo, establece un precio mínimo de 500? ¿Un precio mínimo? Mínimo de 500, antes tenía un precio mínimo de 1.000. En este caso no pasaría nada. Correcto. Si el precio mínimo es 500, veamos qué pasa. Resulta que el precio que se cobra en mercado es 800. Pero la ley dice, ¿saben qué? El precio mínimo que hay que se debe transar las empanadas es 500. Bueno, pues si se transa más del mínimo, no hay problema. Estamos dentro de la ley. No va a venir el capo de la mafia a matarme. Ya, no hay problema. Ya, si el precio mínimo está bajo el mercado, no hay ningún efecto. Repito, si el precio, aquí cambia entonces el precio mínimo se fija bajo el equilibrio, entonces no hay efecto. Por eso, ¿vale? ¿Estamos? Ya. Ahora, ¿qué pasaría si este fuera un precio máximo? Es decir, si esto fuera un precio máximo, ¿qué veríamos? Si ahora este fuera un precio máximo, Estaría quitando el incentivo
A los vendedores, Mire, ¿cierto? vamos ¿O estoy a, confundido? a poder sacar cachureo para que se entienda bien. Directo allá. Si este es un precio máximo, este es un precio máximo de 500, igual 500 pesos. ¿Ya? La curva de demanda se va a situar acá. Y la curva de oferta, ya la gente va a querer consumir, si antes consumía 700, ahora va a querer consumir más. Se va a desplazar del equilibrio para acá. Ahora bien, la curva de los productores al precio de 500, van a estar, recuerda que esta es la curva de oferta. A este precio solamente van a querer producir esta cantidad. ¿Ya? Y aquí hay una diferencia, entonces que se cambia el equilibrio. Se va a ir para allá, acá. Qué manejo de las flechitas, por Dios. ¿Ya? Y aquí se me va a producir. Ay, no te voy a dejar la cara. Esta cuestión, esta distancia que hay de aquí para allá, esta distancia que hay de aquí para allá, la vamos a llamar exceso de demanda. Exceso de demanda. No te muevas. Exceso de demanda. El tema es que el exceso de demanda es bastante complicado. El exceso de oferta, lo que hemos visto en el caso anterior, ya, este caso, normalmente se ajusta en un periodo de tiempo y las empresas acumulan su exceso de producción en los inventarios y lo van soltando a medida que pasa el tiempo. Pero en el caso del exceso de demanda hay un tema bastante complicado, porque cuando la gente quiere más y se produce menos, se produce un efecto que tiene una palabra maldita para escribir, que siempre se me olvida. Llevo como 20 veces o 30 veces que he dictado este curso y todavía no aprendo a escribir la palabra escasez. Está bien escrita, ¿no? Sí, está bien escrita. Sí. Es que es una palabra maldita, si lo único que sé es que se escribe sin H. Ay, espérame, tengo un problema aquí en el chufa. ¿Qué pasó? Tengo problemas con el chufa. Debo apagar la batería. Ahí está, ya. Está cargando. Ya, ahí sí, cargando. Oye. Ya. Escasez, tengo un problema de escasez. ¿Ya? Si la gente quiere más de lo que se produce escasez. ¿Dónde encontramos precios máximos en la economía? En Chile, hoy día vemos que el Ministerio de Salud ha fijado un precio máximo para pagar por arriendos. El Ministerio de Salud no va a pagar el precio de mercado. Él fijó un precio máximo de, no sé cuánto era, 1,2 UF el metro cuadrado por mes. No está dispuesto a pagar más. ¿Ya? Ok. Por lo tanto, debería haber menos gente interesada en arrendarle. Esta es la oferta. Arrendadores. La demanda, un arrendatario que es el Estado.
y estaría menos gente dispuesta a, a arrendar u ofrecer, produciendo tal vez escasez de lugares para arrendarle al Estado. ¿Dónde más encontramos precios máximos? Un precio máximo podemos encontrar, por ejemplo, en un precio máximo diferenciado de por ejemplo, la educación. La educación tiene un precio máximo para el 60% más vulnerable de la población, de precio máximo de 0 pesos. Hay gratuidad. ¿Ya? Y por otro lado, eso para suplir la demanda, hay un subsidio del Estado. ¿Ya? Es un tema relacionado con el subsidio. Pero se fija que el Estado de Chile sí tiene ciertos precios máximos fijados. ¿Ya? El ejercicio acá es el mismo. Si el precio máximo fuera 500, entonces tendría yo acá que reemplazar los valores 500 menos 100 me daría 400. ¿Ya? Y acá tengo 1500 menos 500 es igual a 500, por lo tanto tengo que el exceso de demanda es de 3000. Es de 600 unidades. ¿Ya? La curva de oferta sigue siendo la misma, la curva de demanda sigue siendo la misma, reemplazo el valor del precio máximo, ¿ya? Acá, y tengo que la oferta quiere producir 400 unidades, la demanda quiere consumir 1000, entonces quiere consumir 1000 y se producen 400, por lo tanto hay un exceso de demanda o escasez de 600 unidades. ¿Estamos? Voy a ver acá. Uy, preguntas acá. ¿Cuánto era el precio máximo, profe? El precio máximo que había establecido era 500. 500, ya. Si P igual 500, acá 500. se producen casas. ¿Vale? Por ahí está el bono. Ahí, ¿ven? Le digo yo 500, pero trato de fijar un poquito más arriba para que, ahí un poquito más arriba para que lo puedan ver. Aquí tengo los movimientos del 700, se mueve para acá, y del 700 se mueve para allá. Recuerden que esto va a estar dado por la curva de oferta y por la curva de demanda. ¿Ya? No es entonces cuestión de llegar y que el gobierno fije precios, porque puede producir estos efectos que son nocivos para la economía como una parte importante de la sociedad. El hecho de que haya exceso de oferta significa que las empresas tengan que en el corto plazo, por ejemplo, reducir su personal, van a tener personal ocioso. En este caso, también sí, sería lo mismo, ¿no? Que las empresas también reducen su personal porque tienen que producir menos, porque no están motivados, no pueden solventar los costos de producción a precios tan bajos. No es cosa que el gobierno llegue y fije precios fuera del equilibrio. Por eso se le encarga más bien al mercado. ¿Ya? A menos que el gobierno esté dispuesto a subsidiar tanto o a la producción o al consumidor con este tipo de situaciones. Profe, Dígame. una pregunta respecto en estos casos anómalos. Por ejemplo, en el caso de que pusiera un precio máximo bajo el equilibrio, entiendo que el beneficio de los productores se ve disminuido. Disminuido, claro. Eh, pero con los consumidores, ¿qué pasa? Porque ahí ya como que el triangulito se me pierde y ¿qué pasa ahí? En este caso, voy a compartir de nuevo la pantalla.
problema aquí con mi cable. Uy, perdón, espérese. Tengo a punto de explotar el computador. Una ventana. Ay. Acá. Ya. Ahora sí supongo que está cargando el Excel y ya. En este mismo caso, a ver, teníamos el caso anterior del exceso de oferta. Yo les dije que el mercado llegaba hasta acá, ¿no es cierto? Porque hasta aquí era donde estaban dispuestos a pagar los consumidores. En el caso del exceso de demanda, la situación es bastante semejante. El mercado va a llegar hasta acá. Por lo tanto, todo lo que el excedente del consumidor, todo el beneficio que llegaba hasta el punto de equilibrio, retrocede. ¿Por qué se producen? ¿Cuánto se producen? 400 unidades. Entonces Se pierde, a un triángulo. pierde, De otra forma. claro. Se pierde, o sea, porque recuerden que el equilibrio era hasta acá y ahora retrocede. Claro, para calcular eso, habría que, por ejemplo, sacar el área de ese triángulo chico, restársela al grande y ahí se ve. Exactamente. Uno calcula, digamos, lo que se perdió y por lo tanto lo que es ahora actualmente, lo que había antes menos lo que se perdió. Claro. Esa es la dinámica. ¿Estamos? Deja de compartir, me perdí. Acá. Creo que les voy a subir a la aula virtual una serie de ejercicios, como el de las empanadas y como el del terremoto con helado de piña, para que puedan practicar. No me acuerdo cuándo tenemos fijada la próxima evaluación. Voy a revisar acá. Muchos los papeles. Historia tengo 15 de mayo. No, el 15 de mayo. O sea, estamos re bien con el calendario de la fecha, pero bueno, otro correo. Creo que la próxima semana deberíamos hacer una evaluación. No sé si se sienten preparados. La otra semana. Sí, puede ser. ¿O tienen prueba de algo? A propósito de la próxima semana. Espera, déjame dejar de grabar. Voy a dejar de grabar. A propósito de la próxima semana.